En el cumpleaños de mi madre, mi hija de 12 años me llamó para decirme que saliera de la casa. Obedecí, y fue la última vez que pisé el hogar de mis padres. 3 meses después, me suplicaban perdón. Si aún no estás suscrito al canal, haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Tu apoyo significa todo para nosotros. Si esta historia te parece interesante, déjale un like. También me encantaría saber de qué ciudad eres, déjanos el nombre de tu ciudad en los comentarios. Ahora, empecemos con la historia. El aire en casa de mis padres siempre olía a una mezcla de cera para muebles y decepción silenciosa. Hoy, para el cumpleaños número 65 de mi madre, se había añadido un tercer aroma, el del pastel de 3 leches que ella solo hacía para las visitas importantes, un recordatorio no tan sutil de que yo, su hijo, ya no entraba en esa categoría. Tenía 42 años y me sentía como un adolescente castigado. Estaba sentado en el borde de un sillón que había sido mío en otra vida, antes de que mi matrimonio se hiciera pedazos y mi prestigiosa carrera como chef ejecutivo se evaporara junto con él. Ahora vivía aquí, en mi antiguo cuarto, rodeado por los fantasmas de quien solía ser. Mi hija Valeria, de 12 años, estaba en algún lugar del jardín. Era más inteligente que yo, sabía cómo hacerse invisible cuando la atmósfera se ponía densa. Y hoy estaba más densa que nunca. Mi padre, un hombre cuya espalda recta era un monumento a su propia rigidez, sostenía un vaso de whisky y pontificaba sobre la importancia de la estabilidad. No me miraba a mí, pero cada palabra era un dardo lanzado en mi dirección. Un hombre de verdad provee. Un hombre de verdad tiene un plan, decía, dirigiéndose a mi hermano menor, Sergio. Sergio, el hijo dorado, el que se casó bien, tuvo 2 hijos ruidosos y trabajaba en un banco, asentía con la solemnidad de un monaguillo. Su esposa sonreía, una sonrisa tan plástica que parecía dolerle. Sus hijos, mis sobrinos, corrían por la casa gritando, y cada vez que pasaban cerca de mí, mi madre les decía, cuidado, no molesten a su tío Damián. No lo decía con cariño, sino con el tono que se usa para advertir sobre un mueble frágil o un piso recién trapeado. Yo era un obstáculo. Un problema temporal que afeaba la foto familiar perfecta. Hace un año, yo era el centro de esa foto. Era Damián, el chef estrella de Guadalajara, el que salía en revistas, el que les pagaba vacaciones a Europa. Ahora solo era Damián, el divorciado, el que tuvo que vender su coche y volver a casa con una hija a cuestas. Mi madre suspiró mientras cortaba el pastel. Era un suspiro teatral, cargado de un martirio que había perfeccionado durante décadas. «Ay, los gastos de este mes», murmuró, lo suficientemente alto para que yo la oyera. «No sé cómo le vamos a hacer». Sentí la quemazón familiar de la vergüenza en el cuello. No importaba que durante 15 años hubiera enviado dinero puntualmente. No importaba que la camioneta que mi padre conducía la hubiera pagado yo. Todo eso se había borrado. Mi valor se había evaporado junto con mi saldo bancario. Valeria entró en ese momento, con las mejillas sonrosadas por el sol. Llevaba en la mano un dibujo que había hecho. «Feliz cumpleaños, abuela». Mi madre tomó el dibujo. Era un retrato bastante bueno de ella, con su pelo teñido y su collar de perlas. «Qué bonito, mi niña», dijo, pero sus ojos ya estaban buscando un lugar donde dejarlo. Lo puso sobre una mesita auxiliar, detrás de un florero. En 5 minutos, estaría olvidado. En cambio, cuando el hijo de Sergio le regaló una tarjeta comprada en la tienda, mi madre la levantó como si fuera un trofeo. «Miren qué maravilla. Qué buen gusto tiene mi nieto». Vi la pequeña mueca en el rostro de Valeria antes de que lograra esconderla. Se acercó y se sentó a mi lado, muy pegada a mí. Su presencia era mi único ancla en esa casa. Puse mi brazo sobre sus hombros y la apreté contra mí. Ella recargó su cabeza en mi hombro. Éramos un equipo. Una isla de 2 en medio de un océano de sonrisas falsas y juicios silenciosos. Estaba intentando calcular mentalmente cuánto tiempo más teníamos que quedarnos para que nuestra partida no pareciera una ofensa, cuando mi teléfono vibró en mi bolsillo. Era un mensaje de texto.
Lo saqué discretamente. Era de Héctor, mi mejor amigo. ¿Sobreviviendo? Le respondí con un simple emoji de una cara vomitando. Él lo entendería. Guardé el teléfono y justo en ese momento, volvió a vibrar. Esta vez era una llamada. El nombre en la pantalla hizo que mi corazón diera un vuelco, Valeria. Qué extraño. Ella estaba sentada a mi lado. La miré. Ella no me estaba mirando. Tenía la vista fija en la alfombra, pero su mano no estaba en su regazo. La tenía en el bolsillo, y noté un ligero movimiento. Estaba usando sus propios audífonos con micrófono. Fruncí el ceño, confundido. Levanté el teléfono y contesté. ¿Bueno? Papá, la voz de mi hija llegó a través del auricular, pero era un susurro. Un hilo de voz tembloroso y lleno de pánico. Sonaba como si estuviera a kilómetros de distancia, no a centímetros. Mi cuerpo se tensó al instante. Valeria, ¿qué pasa? Estoy aquí. Lo sé, susurró. Tienes que salir de la casa. Ahora. El ruido de la fiesta se desvaneció. El mundo se redujo al auricular presionado contra mi oreja. ¿Qué? ¿De qué hablas? Por favor, no hagas preguntas, solo sal. Te espero en la esquina. Por favor, papá. Apúrate. Había un terror puro en su voz que nunca antes le había escuchado. No era un capricho. No era un juego. Era real. Mi instinto protector, ese interruptor primario que se activa en cada padre, anuló todo lo demás. La lógica, la cortesía, el miedo a hacer una escena, todo desapareció. Me levanté del sillón. ¿Ya te vas, Damián? Preguntó mi madre, con un toque de reproche. No respondí. Mis ojos se encontraron con los de Valeria por una fracción de segundo. Ella me dio un asentimiento casi imperceptible. Su rostro estaba pálido. Caminé hacia la puerta principal. No corrí, pero cada paso era deliberado, urgente. Sentía las miradas de mi familia clavadas en mi espalda. Podía oír a mi padre comenzando a decir mi nombre con tono autoritario. No me detuve. Abrí la puerta, salí al aire fresco de la tarde y la cerré detrás de mí. El sonido del cerrojo al encajar en su lugar sonó extrañamente definitivo. Corrí por el sendero del jardín y salí a la calle. Allí, en la esquina, bajo la luz anaranjada de un farol que parpadeaba, estaba ella. Abrazando una pequeña mochila escolar como si fuera un salvavidas. Fue la última vez que pisé la casa de mis padres. El motor de mi viejo coche sonaba ronco en el silencio de la noche. Conduje sin rumbo, alejándome de la colonia de mis padres, de las calles familiares que de repente se sentían como territorio enemigo. Valeria estaba a mi lado, en silencio, mirando por la ventana. La pequeña mochila estaba en su regazo, y sus nudillos estaban blancos por la fuerza con que la agarraba. No pregunté nada. Esperé. Sabía que necesitaba espacio, que las palabras saldrían cuando estuvieran listas. Finalmente, subí hasta un mirador que dominaba la ciudad. Las luces de Guadalajara parpadeaban abajo como un mar de estrellas caídas. Apagué el motor. El único sonido era el del viento y el de nuestras respiraciones. ¿Estás bien? Pregunté suavemente. Ella negó con la cabeza. Luego, se giró para mirarme. Sus ojos, normalmente tan brillantes y llenos de vida, estaban oscuros, empañados por algo que parecía una traición demasiado grande para sus 12 años. Los oí, papá, dijo, y su voz se rompió. Me quedé quieto. ¿A quiénes oíste, mi amor? A la abuela, al abuelo y al tío Sergio. Estaban en la cocina. Yo fui al baño de abajo y la puerta estaba entreabierta. No me vieron. Tomó aire, como si las palabras le pesaran físicamente. Hablaban de ti. Y de mí. Y de mamá. Sentí un nudo de hielo formarse en mi estómago. Raquel. Mi exesposa. La fuente de la mayoría de mis problemas. ¿Qué decían? El abuelo estaba enojado. Dijo que ya no era un hombre de provecho.
Que habías tirado tu vida por la borda y que ahora eras una carga. La abuela dijo que no era justo, que ellos ya se habían acostumbrado a un estilo de vida y que tú tenías la culpa de que ahora tuvieran problemas. Cada palabra era un golpe. Escucharlo de mi hija lo hacía 1000 veces peor. Y luego el tío Sergio dijo que mamá tenía razón. Que ella siempre supo cómo manejar las cosas. Y empezaron a hablar del juicio de la custodia. El juicio. La batalla legal que Raquel había iniciado para quitarme a Valeria, alegando que mi cambio de situación me hacía un padre inadecuado. Dijeron que iban a hablar con el abogado de mamá. Que iban a testificar a su favor. Que le dirían al juez que tú estás deprimido, que no eres estable desde que dejaste tu carrera. Valeria empezó a temblar. Pero eso no fue lo peor, papá. La abuela dijo que tenían que encontrar la forma de que el juez te viera como un mal padre. Dijo que tal vez podían encontrar algo. O poner algo en tus cosas. Para que pareciera que no estás bien. Silencio. Un silencio profundo y pesado que llenó el coche. La enormidad de lo que estaba diciendo me aplastó. No era solo que me dieran la espalda. Estaban conspirando activamente para destruirme. Para quitarme a mi hija. ¿Por qué? Logré susurrar. Los ojos de Valeria se llenaron de lágrimas, pero no lloró. Su voz fue apenas un murmullo. Porque si mamá obtiene la custodia completa, el juez te obligará a pagarle mucho dinero. Y para eso, tendrías que buscar un trabajo como el de antes. Un trabajo de verdad, como dice el abuelo. Y si ganas mucho dinero otra vez, podrías volver a ayudarlos a ellos. Ahí estaba. La lógica retorcida y monstruosa de su plan. No se trataba de Valeria. No se trataba de mí. Se trataba de dinero. De su comodidad. De su estatus. Estaban dispuestos a sacrificar a su nieta y a su propio hijo en el altar de su egoísmo. No exploté. No grité. Una calma gélida se apoderó de mí. Era la calma de la certeza absoluta. La certeza de que la familia que yo creía tener ya no existía. Quizás nunca había existido. Miré a mi hija, a esta niña valiente que había tenido la fuerza de escuchar el horror y el coraje de actuar. Ella me había salvado. Gracias por decírmelo, Vale, dije, mi voz ronca por la emoción. Eres la persona más valiente que conozco. Ella finalmente dejó escapar un sollozo y se lanzó a mis brazos. La abracé con todas mis fuerzas, oliendo el champú de manzana de su pelo, sintiendo sus pequeños hombros sacudirse contra mi pecho. En ese momento, en la oscuridad de ese mirador, con la ciudad a nuestros pies, hice una promesa silenciosa. Nadie volvería a hacerle daño. Protegería a esta niña de todo, incluso de mi propia sangre. Mientras Valeria se calmaba en mis brazos, mi mente se deslizó hacia atrás, como una película mal editada, proyectando escenas del pasado sobre el parabrisas del coche. Fragmentos que antes parecían inconexos, ahora encajaban con una claridad dolorosa. Escena 1, un restaurante de lujo, hace 5 años. Yo estaba en la cima del mundo. Mi restaurante, Alquimia, acababa de recibir su tercera estrella en la guía nacional. Estábamos celebrando en familia. Yo, eufórico, levanté mi copa. Por Alquimia. Dije, sonriendo. Mi madre aplaudió. Mi hermano me dio una palmada en la espalda. Mi entonces esposa, Raquel, sonrió, una sonrisa perfectamente calibrada. Pero mi padre tomó un sorbo de su vino y miró alrededor del elegante salón. Mucho trabajo, dijo, con ese tono suyo que podía agriar la leche. Mucho trabajo para terminar oliendo a comida todo el día. Un negocio sucio, al final de cuentas. El aire se congeló. Sentí como si me hubieran echado un balde de agua fría. Miré a Raquel, esperando que me defendiera, que dijera algo. Ella se rió suavemente y le tocó el brazo a mi padre. Ay, suegro, no sea así. Sabe que Damián es un artista. Aunque a veces sí llega a casa con un olor a ajo que ni le cuento. Y todos rieron. Incluso yo, una risa forzada que se sintió como vidrio en mi garganta.
Ella no me había defendido. Había validado la opinión de mi padre, convirtiendo mi pasión en una broma familiar, en algo vulgar. Me hizo sentir pequeño en mi propia celebración. Escena 2, la sala de nuestra casa, hace 2 años. La conversación era sobre dinero. Mis padres querían remodelar su cocina. Yo ya les había ayudado con un coche nuevo y un viaje a Cancún, pero ahora querían más. Damián, es que no lo entiendes, me decía Raquel, después de que mis padres se fueran. No se trata del dinero. Se trata de respeto. Ellos te dieron la vida. ¿Qué te cuesta darles una cocina bonita? Pareces tacaño. Raquel, no soy tacaño. Pero tengo mis propios gastos, tenemos que ahorrar para el futuro de Valeria. El futuro de Valeria está asegurado porque eres un chef exitoso. Me interrumpió. Deja de pensar como un pobre. Tu familia te necesita. No los decepciones. Y yo, como un idiota, cedí. Firmé el cheque. Compré su afecto, o más bien, se lo alquilé a mi esposa, que actuaba como su agente. Escena 3, el día que decidí divorciarme, hace 1 año. Finalmente había abierto los ojos. La manipulación de Raquel, su desprecio sutil, su alianza con mis padres en mi contra, ya no podía ignorarlo. La confronté. Le dije que quería el divorcio. Ella no gritó. No lloró. Me miró con una calma aterradora, como si hubiera estado esperando ese momento. Está bien, dijo, encogiéndose de hombros. Puedes irte. Pero ellos se quedan conmigo. ¿De qué hablas? De tus padres. De tu familia. Para ellos, yo soy la hija que siempre quisieron. Sofisticada, con clase. No un cocinero que juega con sartenes. Te vas a quedar solo, Damián. Y me aseguraré de que te arrepientas. Escena 4, mi pequeño apartamento, hace 6 meses. El recuerdo más doloroso y, a la vez, el más dulce. Era un sábado por la tarde. El apartamento era pequeño y olía a pintura fresca. Yo estaba desempleado, asustado, pero tenía a Valeria conmigo. Decidimos hacer galletas. No había una batidora de pedestal ni harina francesa. Solo un tazón, una cuchara de madera y los ingredientes más baratos del supermercado. Pero mientras mezclábamos la masa, con las manos cubiertas de harina, riendo porque habíamos puesto demasiada vainilla, sentí una paz que no había sentido en años. Cocinar ya no era mi trabajo. Ya no era una fuente de estrés o de juicio. Era el lenguaje de mi amor por mi hija. Era nuestro refugio. La película en mi cabeza se detuvo. Volví al presente, al mirador, con el peso de Valeria dormida sobre mí. Y entendí. Me querían quitar lo único que me quedaba. No mi carrera, no mi dinero. Me querían quitar mi refugio. Me querían quitar el lenguaje de mi amor. Con Valeria durmiendo en el asiento del copiloto, conduje por la ciudad dormida. No había un destino en mi mente, solo una necesidad abrumadora de encontrar un lugar seguro. Y en mi vida, solo había una persona que siempre había sido sinónimo de seguridad incondicional, Héctor. Héctor y yo éramos amigos desde la primaria. Habíamos sobrevivido a la adolescencia, a las primeras novias, a las peores borracheras y a las decisiones más estúpidas. Él era el hermano que yo debería haber tenido. Llegué a su edificio de apartamentos cerca de la 1 de la mañana. Era un lugar moderno en una zona artística de la ciudad. Héctor trabajaba desde casa como diseñador gráfico, y su estudio-apartamento era un reflejo de su mente, creativo, un poco caótico, pero fundamentalmente ordenado y lleno de luz. Cargué a Valeria, que apenas se movió. Su mochila se resbaló de su hombro y la recogí. Pesaba tan poco. ¿Qué podía haber empacado en tan pocos minutos? ¿Su pijama? ¿Su libro favorito? ¿Su cargador del teléfono? El pensamiento me partió el corazón. Toqué el timbre de su apartamento. Las luces estaban encendidas. Unos segundos después, la puerta se abrió. Héctor apareció en pijama, con sus gafas puestas y el pelo revuelto. Tenía una taza de café en la mano. Me miró a mí.
Luego miró a Valeria, dormida en mis brazos. Vio la mochila en mi hombro y la expresión de mi rostro. No hizo una sola pregunta. No dijo qué pasó, o qué haces aquí a esta hora. Simplemente se hizo a un lado y abrió la puerta por completo. La habitación de invitados está lista, dijo, con su voz tranquila y grave. Pasa. Hablamos mañana. Esa simple frase fue como un bálsamo. No necesitaba explicar, no necesitaba justificarme. Él entendía. Me ofreció un santuario sin pedir nada a cambio. Entré. El apartamento olía a café recién hecho y al leve aroma cítrico de sus materiales de arte. Era el olor de la calma. Llevé a Valeria a la habitación de invitados, una pequeña recámara con un futón, un escritorio lleno de bocetos y una ventana que daba a un patio interior. La acosté con cuidado y la tapé con una manta. Le di un beso en la frente y salí, cerrando la puerta suavemente. Héctor estaba en la cocina. Me tendió una taza de café. Gracias, murmuré. No hay de qué, respondió. Siéntate. Pareces a punto de colapsar. Nos sentamos en su pequeña sala, rodeados de libros de arte, monitores de computadora y plantas. Le conté todo. Las palabras salieron a borbotones, una mezcla desordenada de ira, dolor y incredulidad. Le conté lo de la fiesta, la llamada, la conversación en la cocina, los flashbacks, todo. Él escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. No me interrumpió. Dejó que vaciara todo el veneno. Cuando terminé, me quedé mirando la taza de café, mis manos temblando ligeramente. Son unos monstruos, dijo Héctor finalmente. No había duda en su voz. Era una declaración de hechos. Pero ya no estás solo en esto, Damián. Se metieron con el tipo equivocado. Y ahora se metieron con su mejor amigo. Me sirvió un chorro de tequila en mi café. Tómate esto. Y luego duerme. Mañana será un día largo, y vamos a necesitar estar listos. Bebí el café con tequila. El líquido caliente y el alcohol quemaron mi garganta, pero empezaron a disolver el nudo de hielo en mi pecho. Por primera vez en horas, sentí que podía respirar. No estaba solo. Tenía a Valeria. Y tenía a Héctor. Mi verdadera familia estaba sentada frente a mí, en un apartamento que olía a café a la 1 de la mañana. Y eso, en ese momento, era más que suficiente. El sol de la mañana se filtraba por las persianas del apartamento de Héctor. Dormí unas pocas horas, un sueño pesado y sin sueños. Cuando desperté, el olor a huevos con chorizo llenaba el aire. Salí de la habitación y encontré a Valeria y a Héctor sentados en la barra de la cocina. Valeria estaba comiendo, y por primera vez desde la noche anterior, vi una sombra de sonrisa en su rostro. Héctor le estaba mostrando en su tableta cómo diseñar un personaje de caricatura. Buenos días, dijo Héctor, sin levantar la vista. ¿Hay café? Buenos días, papá, dijo Valeria. Mi corazón se sintió un poco más ligero. Verla allí, segura, comiendo un desayuno caliente, era todo lo que importaba. Me serví una taza de café y me uní a ellos. Por un momento, casi se sintió como una mañana normal. Y entonces, sonó el intercomunicador. Héctor frunció el ceño. Presionó el botón. Sí. La voz que salió por el altavoz, distorsionada y metálica, fue como una descarga eléctrica. Era mi padre. Buscamos a Damián. Sabemos que está ahí. Héctor me miró. Yo asentí lentamente. Era inevitable. Que suban, dijo Héctor, y colgó. Valeria se puso pálida. No quiero verlos. No tienes por qué, mi amor, le dije. Ve a tu cuarto. Héctor y yo nos encargamos. Ella asintió y desapareció por el pasillo. Unos minutos después, tocaron a la puerta. Respiré hondo y abrí. Allí estaban. Mi padre, mi madre y mi hermano Sergio. Parecían un comité de disciplina. No había ni una pizca de arrepentimiento en sus rostros. Solo una indignación autoimpuesta.
¿Se puede saber qué demonios crees que estás haciendo? Espetó mi padre. Protegiendo a mi hija, respondí, mi voz más firme de lo que esperaba. Me paré en el umbral, bloqueando su entrada. Nos tenías con el alma en un hilo, dijo mi madre, llevándose una mano al pecho. Desaparecer así, con la niña. Raquel está muy preocupada. La mención de Raquel fue como echar gasolina al fuego. Ah, ¿sí? ¿Raquel está preocupada? ¿O está preocupada de que su plan se haya arruinado? Se miraron entre ellos. Una fracción de segundo de incertidumbre. No sé de qué estás hablando, dijo Sergio, tratando de sonar autoritario. Estás actuando como un niño. Tienes que pensar en el futuro de Valeria. Estoy pensando en su futuro. Por eso la saqué de una casa donde su propia familia estaba conspirando para usarla como carnada. La cara de mi padre se puso roja. Cuida tus palabras, Damián. Te dimos un techo. Me reí. Una risa seca, sin alegría. ¿Un techo? Me dieron un techo a cambio de mi alma. Su plan era entregar a mi hija para recuperar su fondo de vacaciones y sus cenas en restaurantes caros, ¿verdad? ¿Creían que no me iba a enterar? El silencio confirmó su culpabilidad. Mi madre fue la primera en hablar, su voz un lloriqueo manipulador. Solo queríamos lo mejor para todos. Estás tan estresado, tan perdido desde que dejaste tu trabajo. Raquel sabe cómo cuidar mejor de la niña, ella tiene la cabeza más fría. ¿La cabeza más fría? Repetí, incrédulo. ¿La mujer que me manipuló durante años? ¿La que les lavó el cerebro para que creyeran que yo era el villano? Valeria escuchó cada palabra de su plan. Cada detalle sucio. Eso los descolocó. Ver la realización en sus rostros de que habían sido descubiertos por una niña de 12 años fue casi satisfactorio. Se acabó, dije, mi voz ahora baja y cortante como el filo de un cuchillo. Quiero que se vayan. Ahora. Y quiero que entiendan esto muy bien, ustedes ya no son mis padres. Ya no eres mi hermano. Desde anoche, para mí, están muertos. No nos volverán a ver. No llamen. No busquen a Valeria en la escuela. Se acabó. Mi padre dio un paso adelante, su rostro una máscara de furia. No te atrevas a hablarnos así. Soy tu padre. Héctor, que había estado observando en silencio desde atrás, dio un paso al frente y se paró a mi lado. Era más alto que mi padre y su presencia era tranquila pero imponente. Creo que ya oyeron a mi amigo, dijo Héctor, su voz peligrosamente calmada. Es hora de que se vayan. Por primera vez, vi miedo en los ojos de mi padre. Vio que ya no tenía el control. Vio que yo ya no estaba solo. Se dieron la vuelta y se fueron, murmurando entre ellos. Vi sus espaldas encorvadas desaparecer por el pasillo. Cerré la puerta y me recargué en ella, el cuerpo temblando por la adrenalina. La guerra había comenzado. La calma después de la confrontación duró exactamente 48 horas. El lunes por la mañana, un mensajero me entregó un sobre grueso. Mis manos estaban sudorosas mientras lo abría. Era una notificación oficial del juzgado de lo familiar. Raquel solicitaba la custodia total y exclusiva de Valeria. Pero no era solo eso. El documento incluía copias de declaraciones juradas. Testimonios firmados ante notario. Leí los nombres, mi padre, mi madre, mi hermano Sergio. Las palabras eran veneno puro. Me pintaban como un hombre mentalmente inestable, roto por el fracaso profesional. Alegaban que vivía en un entorno inadecuado y promiscuo, una referencia clara a mi estancia con Héctor. Decían que me habían visto en un estado depresivo y negligente, incapaz de cuidar de mi hija. Cada frase era una mentira calculada, una distorsión de la realidad diseñada para aniquilarme. Sentí que el aire me faltaba. Era una cosa escucharlo en un susurro en una cocina. Era otra muy distinta verlo impreso en papel oficial, con sellos y firmas. Era real. Estaban dispuestos a mentir bajo juramento para destruirme. Héctor leyó los documentos por encima de mi hombro. Su mandíbula se tensó.
Tenemos que llamar a un abogado. Ahora. Pasamos el resto del día en la oficina de una abogada recomendada por un amigo de Héctor, la licenciada Ortega. Era una mujer de unos 50 años, con una mirada penetrante y cero tolerancia para las tonterías. Esto es feo, dijo, después de leer todo. Van con todo. La estrategia es clara, pintarlo a usted como el padre inestable y a su exesposa como la madre salvadora. Y tener a su propia familia testificando en su contra, eso tiene mucho peso para un juez. El miedo, un miedo frío y paralizante, se apoderó de mí. El miedo a perder a Valeria. Pero son mentiras, dije, mi voz apenas un susurro. Lo sé, respondió la licenciada Ortega. Pero en la corte, a veces la verdad necesita ayuda para salir a la luz. Necesitamos contraatacar. La ofensiva no se detuvo ahí. 2 días después, mientras Valeria y yo estábamos haciendo la tarea en la mesa del comedor de Héctor, tocaron a la puerta. Eran 2 trabajadoras sociales. Recibimos una llamada anónima, dijo una de ellas, con una expresión neutral. Expresando preocupación por el bienestar de la menor Valeria. La llamada anónima. Por supuesto. La visita fue una humillación controlada. Revisaron el apartamento. Miraron dentro del refrigerador. Hicieron preguntas. Hablaron con Valeria a solas. Yo me senté en el sofá, sintiéndome como un criminal en mi propia vida prestada, mientras mi hija era interrogada por culpa de las mentiras de su propia familia. Valeria, con una calma que me asombró, les dijo que se sentía segura, que su papá la cuidaba muy bien y que estaba feliz de vivir con él y con el tío Héctor. Las trabajadoras sociales se fueron, diciendo que no veían ninguna señal de alarma, pero que el reporte se añadiría al expediente del caso. Cuando cerré la puerta, me dirigí al baño y vomité. La maquinaria legal ya estaba en marcha, y yo sentía que me estaba triturando. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en el futón, la voz de la licenciada Ortega resonando en mi cabeza, eso tiene mucho peso para un juez. Me sentía acorralado, aislado. Mi propia familia se había convertido en un ejército enemigo. Y entonces, en medio de la oscuridad, un recuerdo lejano vino a mí. El recuerdo de un hombre con manos callosas por el trabajo, una sonrisa honesta y una mirada que parecía ver a través de las tonterías del mundo. Mi tío Eladio. Eladio era el hermano mayor de mi padre, pero eran como el día y la noche. Mientras mi padre había pasado su vida persiguiendo el estatus y las apariencias en la ciudad, mi tío Eladio se había quedado en el rancho familiar, en un pueblo a 2 horas de Guadalajara. Era un hombre de la tierra, de pocas palabras pero de una sabiduría profunda. Siempre había tenido una debilidad por mí, quizás porque veía en mí una pasión genuina por mi oficio, algo que mi propio padre nunca reconoció. A las 6 de la mañana, cuando el cielo apenas comenzaba a teñirse de gris, tomé mi teléfono y marqué su número. Contestó al segundo tono, su voz clara y despierta. Bueno. Tío, soy yo, Damián. Hubo una pausa. Me hijo. ¡Qué milagro! ¿Está todo bien? Tu padre me llamó ayer. Me contó una historia muy rara. Respiré hondo. Tío, la historia que te contó es mentira. Necesito ayuda. Le conté todo. Sin adornos, sin autocompasión. Solo los hechos. La conspiración, la confrontación, la demanda, los servicios sociales. Cuando terminé, el silencio al otro lado de la línea era pesado. Ese cabrón, murmuró finalmente mi tío. No supe si se refería a mi padre o a mi hermano. Siempre fue un hombre de apariencias, tu padre. Siempre preocupado por el que dirán. Y tu madre, pobre mujer, siempre lo ha seguido como una sombra. Suspiró. Hace como un mes, vinieron al rancho. Se quejaban de dinero. Tu padre me dijo que se habían endeudado para mantener un estilo de vida que ya no podían pagar. Y me contó que Raquel, esa mujer, les había prometido el oro y el moro si lo ayudaban a enderezarte. Dijo que se aseguraría de que volvieras a ser el de antes. La confirmación de un testigo externo fue como un golpe, pero también como un alivio. No estaba loco.
No estás solo, Damián, dijo mi tío, su voz firme como una roca. Cuentas conmigo. Si necesitas que vaya a la ciudad y le diga a ese juez qué clase de hombre eres, ahí estaré. La familia de verdad no te da la espalda. Cuando colgué el teléfono, las lágrimas que había estado conteniendo por días finalmente corrieron por mis mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de gratitud. En medio del campo, a kilómetros de distancia, tenía un aliado. La llamada al tío Eladio fue más que un bálsamo, fue el primer rayo de luz en una noche muy oscura. El día del juicio, la sala del juzgado olía a desinfectante y a miedo. El aire era pesado, cargado de futuros inciertos. Raquel llegó vestida de un blanco inmaculado, como una virgen sacrificada. Su rostro mostraba una expresión de tristeza ensayada. Detrás de ella, como una guardia de honor sombría, venían mis padres y mi hermano. Se sentaron detrás de su abogada, sin atreverse a mirarme. Yo estaba sentado junto a la licenciada Ortega. Héctor estaba en la primera fila detrás de mí, un pilar silencioso de apoyo. El tío Eladio había llegado esa mañana desde el rancho, y su presencia sólida a 2 asientos de Héctor me daba una fuerza que no sabía que tenía. El juicio comenzó. El abogado de Raquel llamó a mi padre al estrado. Con una voz grave y llena de una falsa pena, mi padre me describió como un hombre perdido, irresponsable, que había abandonado sus deberes. Dijo que me había vuelto temperamental y errático desde mi fracaso profesional. Cada palabra era una daga. Luego subió mi madre. Lloró. Sus lágrimas de cocodrilo inundaron la sala. Dijo que temía por el bienestar de su nieta, que yo no estaba en condiciones de cuidarla, que Raquel siempre había sido una madre más estable y centrada. Mi hermano Sergio fue el peor. Con una cara de suficiencia, confirmó cada mentira, añadiendo detalles inventados sobre discusiones que nunca tuvimos y comportamientos que nunca mostré. Dijo que yo vivía en un ambiente bohemio e inestable, mirando con desdén a Héctor. La licenciada Ortega hizo su contrainterrogatorio, pero ellos se aferraron a su historia. Era su palabra contra la mía. Y ellos eran 3. Me sentí hundir en mi asiento. Parecía que estaban ganando. Raquel subió al estrado al final. Lloró de nuevo, hablando de su profunda preocupación por Valeria, de cómo yo la había arrancado de un hogar estable. Era una actuación digna de un Oscar. El juez, un hombre de rostro impasible, la escuchaba atentamente. Entonces, llegó nuestro turno. La licenciada Ortega me llamó al estrado. Respondí a sus preguntas con la verdad, con la voz tranquila pero firme. Describí la manipulación de Raquel, la presión financiera de mi familia, la llamada de mi hija. Pero la verdadera batalla no era la mía. Llamamos a nuestro siguiente testigo, dijo la licenciada Ortega. Valeria. Mi corazón se detuvo. Valeria caminó hacia el estrado. Llevaba un vestido sencillo y el pelo recogido en una coleta. Se sentó en la silla, que parecía demasiado grande para ella. Sus pies no tocaban el suelo. El juez la miró con amabilidad. Hola, Valeria. No tienes que tener miedo. Solo queremos que nos digas la verdad. ¿Entendido? Valeria asintió. Valeria, comenzó la licenciada Ortega, ¿quieres a tu papá? Sí, mucho. ¿Te sientes segura con él? Sí. Siempre. Ahora quiero que pienses en tu mamá. ¿Cómo te sientes cuando estás con ella? Valeria dudó un segundo. Miró sus manos. A veces, me da miedo. Un murmullo recorrió la sala. ¿Por qué te da miedo, cariño? Porque siempre está enojada con papá. Y dice cosas malas de él. Y se enoja si yo digo que lo quiero. La licenciada Ortega asintió. Valeria, quiero que recuerdes el día del cumpleaños de tu abuela. ¿Recuerdas haber escuchado algo en la cocina? Valeria levantó la vista. Miró directamente al juez. Su voz, aunque infantil, fue clara y firme. Sí. Escuché a mis abuelos y a mi tío Sergio. ¿Y qué decían? Mi abuelo dijo que mi papá ya no era un hombre de provecho y que tenían que ayudar a mi mamá.
Mi abuela dijo que si yo vivía con mi mamá, mi papá tendría que buscar un trabajo de verdad y volver a darles dinero. Y mi tío Sergio dijo que era lo mejor para todos. El silencio en la sala era absoluto. Se podía oír el zumbido de las luces fluorescentes. Vi el rostro de mi madre palidecer. Mi padre miraba fijamente un punto en la pared. ¿Dijeron algo más, Valeria? Sí, dijo, su voz ahora un poco más fuerte. Mi abuela dijo que tenían que ponerle algo a mi papá en su maleta. Para que el juez pensara que era malo. El testimonio de una niña de 12 años, entregado con una honestidad brutal e inocente, había demolido su montaña de mentiras. La máscara de mi familia se había hecho añicos, y debajo, solo quedaba la cara fea y retorcida de su codicia. Después del testimonio de Valeria, la sala pareció contener la respiración colectivamente. El abogado de Raquel intentó un torpe contrainterrogatorio, tratando de sugerir que Valeria había malinterpretado o que yo la había influenciado. Pero era inútil. La verdad, una vez dicha con tanta claridad, no podía ser ocultada de nuevo. La licenciada Ortega no necesitó llamar al tío Eladio. El daño ya estaba hecho. En su alegato final, simplemente conectó los puntos: una familia dispuesta a cometer perjurio por dinero, una exesposa vengativa y una niña valiente atrapada en medio. El juez se retiró a deliberar. Los 20 minutos que estuvo fuera se sintieron como una eternidad. Raquel no me miraba. Se retorcía las manos en su regazo. Mis padres y mi hermano estaban sentados como estatuas de piedra, con la mirada perdida. La arrogancia se había evaporado de sus rostros, reemplazada por una pálida y fea realización. Cuando el juez regresó, su rostro era una máscara de severidad. Este tribunal ha escuchado testimonios profundamente perturbadores, comenzó, su voz resonando en el silencio. La manipulación de un menor y la conspiración para cometer fraude procesal son ofensas de la mayor gravedad. Miró directamente a mi familia. Que unos padres y un hermano testifiquen en contra de su propia sangre con tal desprecio por la verdad, motivados por la codicia, es una abominación. Luego se dirigió a Raquel. Y que una madre intente utilizar a su propia hija como un peón en un juego de venganza y extorsión es, francamente, monstruoso. Finalmente, sus ojos se posaron en mí y en Valeria. En el caso de la custodia de la menor Valeria, este tribunal otorga la custodia completa y exclusiva al padre, el señor Damián. Sentí que el aire volvía a mis pulmones. Agarré la mano de Valeria debajo de la mesa. Se emite una orden de alejamiento permanente en contra de la madre, la señora Raquel. No podrá acercarse a la menor ni al padre a menos de 200 metros. Raquel dejó escapar un sonido ahogado. Este tribunal, concluyó el juez, su voz como un martillo, enviará una copia de las transcripciones de este juicio al Ministerio Público para que investigue la posible comisión de los delitos de perjurio y fraude. Pueden retirarse. El golpe del mazo fue el sonido más dulce que había escuchado en mi vida. Raquel se levantó y salió de la sala casi corriendo, con su abogado pisándole los talones. Mi familia se levantó lentamente, como si sus cuerpos pesaran 1 tonelada. Por primera vez, parecían viejos y derrotados. Pasaron a nuestro lado. Mi madre intentó encontrar mi mirada, sus ojos suplicantes. La ignoré. Mi padre ni siquiera levantó la cabeza. Salieron del juzgado, no como una familia, sino como 3 extraños unidos por la vergüenza. Me giré hacia Valeria y la abracé. Ella me rodeó el cuello con sus brazos. No lloramos. Solo nos abrazamos, respirando el mismo aire de libertad. Héctor y el tío Eladio se acercaron y pusieron sus manos sobre nuestros hombros. No fue una celebración ruidosa. Fue algo mejor. Fue la confirmación silenciosa y poderosa de que la verdadera familia no es la que te toca por sangre, sino la que te elige, la que te defiende, la que se queda a tu lado cuando las luces se apagan. Y mi verdadera familia estaba allí, rodeándome en el pasillo de un juzgado que olía a victoria. El aroma que ahora llena mi hogar es una mezcla de ajo, albahaca fresca y la cera de los crayones de Valeria. Vivimos en un apartamento luminoso en un barrio tranquilo. No es grande, no es lujoso, pero cada rincón se siente nuestro.
Encontré trabajo como chef en un restaurante más pequeño, un bistró creativo cuyo dueño valora más el talento que las horas extras. Me permite llegar a casa para cenar con mi hija. Me permite ir a sus festivales escolares. Me permite ser el padre que siempre quise ser. Héctor sigue siendo nuestro pilar. Lo que comenzó como un refugio temporal se ha transformado, de manera lenta y natural, en algo más. Una noche, hace unos meses, mientras lavábamos los platos después de la cena, nuestras manos se rozaron. Nos miramos, y en el silencio cómodo que siempre habíamos compartido, surgió algo nuevo. Un beso, tímido al principio, luego lleno de todo el afecto y la gratitud no dichos de tantos años. Ahora, su risa es una parte más de la banda sonora de nuestra casa. Valeria lo adora. Él le enseña a dibujar en su tableta y ella le enseña los nombres de todos los personajes de sus animes favoritos. Son un equipo. Somos un equipo. Hubo un último intento de contacto por parte de mi antigua familia. Fue en Navidad. Sonó el timbre. Miré por la mirilla y los vi en el pasillo, mis padres, cargando una caja con regalos. No abrí. Valeria me miró, preguntando con los ojos. Son ellos, le dije en voz baja. Ella asintió, fue hasta el pequeño árbol de Navidad que teníamos en la sala y subió el volumen de los villancicos. Me quedé junto a la puerta hasta que oí sus pasos alejarse. No sentí odio. No sentí tristeza. No sentí nada. Eran fantasmas, ecos de una vida que ya no era la mía. A veces, por las noches, cuando estoy cocinando la cena con Valeria a mi lado picando verduras y Héctor poniendo la mesa, me detengo un momento. Observo la escena. La luz cálida, las risas, el olor a hogar. Y pienso que tuve que perderlo todo para encontrar lo que realmente importaba. Tuve que ser traicionado por la familia en la que nací para poder construir una de verdad, una elegida, una forjada no en la sangre, sino en la lealtad, el respeto y el amor incondicional. La vida me quitó mucho, pero lo que me dio a cambio es infinitamente más valioso. Y ahora les pregunto a ustedes, a los que han escuchado mi historia, ¿hice bien en proteger mi paz a toda costa, cortando todo lazo con ellos? ¿O existe una obligación familiar, un lazo de sangre, que nunca se debe romper, sin importar el daño que te hagan? Déjenme saber lo que piensan en los comentarios.